Buenos días a todos. Es un gran honor y un privilegio estar aquí con ustedes esta mañana. Me llamo Liz Glim y vengo de un pequeño campo de maíz en el centro de Ohio. Crecí allí con una familia maravillosa y me mudé a Mozambique hace unos 12 años para servir en la granja que Iris tiene a las afueras de Pemba. Y mientras conducía hacia aquí esta mañana, mi hermana pequeña me estaba enviando mensajes. Ella está viendo ahora mismo, así que quiero saludar a mi hermana. Hola, Hillary. Te amo. No soy una misionera perfecta, pero soy una misionera muy feliz. Creo que tengo el mejor trabajo del mundo. De hecho, ni siquiera es un trabajo. Estuve orando sobre qué compartir esta mañana. Quiero compartir algo por lo que he pasado recientemente. Es muy reciente y es algo que el Señor me ha mostrado y enseñado. Will es maravilloso, pero la verdad es que no ayuda mucho cuando le preguntas sobre qué compartir, porque simplemente te dice que compartas lo que quieras. Así que quiero hablarles un poco sobre la misericordia de Dios, lo que Él me ha mostrado a través de nuestros mozambiqueños, lo que me ha enseñado en los últimos años e incluso en los últimos meses sobre lo que su palabra dice acerca de la misericordia. Quiero contarles un poco sobre la granja porque es ahí donde paso la mayor parte de mi tiempo en Pemba. La granja tiene unas 50 hectáreas y tenemos a 35 hombres y mujeres mozambiqueños que trabajan para nosotros a tiempo completo. Ha crecido con los años. La intención original de la granja era producir alimentos para nuestro centro infantil, porque en ese entonces teníamos muchísimos niños. Tenía más sentido cultivar la comida en lugar de comprarla. Así que empezamos a hacer eso. Con el paso de los años esto ha ido cambiando, ya que muchos de nuestros niños se han reintegrado. Seguimos cultivando alimentos para el centro infantil y nuestro programa de misericordia, que trabaja con viudas locales. Cultivamos alimentos para vender a la comunidad local y también tenemos cultivos comerciales que vendemos localmente. Vendemos moringa en polvo y semillas de sésamo. En los últimos años, debido a que ha surgido un campo de refugiados justo enfrente de la granja a causa de algunos de los conflictos internos que están ocurriendo en Cabo Delgado, empezamos un negocio de molienda, porque de la noche a la mañana se instalaron 5,000 refugiados frente a nosotros. Ellos tenían que caminar varios kilómetros para moler su grano, que es de lo que viven. Así que abrimos un molino con la intención de ayudarlos y por accidente se volvió rentable. Así que hemos continuado con eso. Hace un par de años empezamos a dedicarnos a la cría de animales. Como chica de granja crecí criando animales con mis tías y tíos. Empezamos con unas pocas gallinas. Ahora tenemos 400 gallinas, 50 cerdos y esperamos seguir expandiéndonos. Así que eso es un poco de lo que es la granja, el tamaño, los números y todas esas cosas para que se den una idea. Pero el corazón de la granja es amar a Jesús y servir a Jesús. El corazón de la granja es el discipulado. Yo tengo la oportunidad de estar aquí y sostener un micrófono y la gente puede escucharme por internet. Pero hay varios héroes secretos de los que nunca oirán hablar. Probablemente nunca tomen un micrófono, probablemente nunca los traigan aquí, pero son muy famosos en el cielo. Uno de ellos se llama Mario y es nuestro gerente de la granja. Nunca he visto a Jesús más en el corazón o en los ojos de nadie como en los de Mario. Estoy convencida, sin ninguna duda, de que Él es el hombre más rico en el cielo por las cosas que lo he visto sembrar aquí en la tierra. Quiero compartir un poco sobre Él esta mañana y sobre nuestra familia mozambiqueña y cómo hemos visto la misericordia de Dios en nuestras vidas. En diciembre de 2024, creo que fue el día 16, un ciclón pasó y golpeó Mozambique, concretamente Pemba, casi directamente donde estábamos.
Creo que fue de categoría 2, si mal no recuerdo. Eso significa vientos de unos 200 kilómetros por hora. Yo había volado el día anterior para ir a casa a estar con mi familia en Navidad. Recuerdo aterrizar en el aeropuerto de Houston y empezar a recibir todas esas fotos y mensajes. Fue completamente devastador. El lugar por donde pasó y donde golpeó con más fuerza fue nuestra pequeña aldea donde está la granja, llamada Aldea Miese. Arrasó con todo por completo. No quedó ni una sola pared, ni un solo edificio en pie. Nuestra gran iglesia que teníamos allí desapareció. Todo había desaparecido. Así que pasé un poco de tiempo con mi familia. Celebré la Navidad y luego regresé rápidamente porque quería estar con mi familia de allá. A la mañana siguiente de mi regreso, conduje hacia la granja. Había visto fotos. Algunos de nuestros pastores habían enviado fotos y habían ido a la granja. Sabía que la situación estaba mal, pero cuando llegas allí físicamente, es mucho peor de lo que muestran las fotos. Antes podía ver la aldea mientras conducía, excepto que no podía verla porque ya no estaba allí. Era engañoso porque conocía las señales del camino y las cosas que indicaban que la aldea debía estar ahí, y al mirar hacia adelante no había nada. A medida que me acercaba, parecía como si hubiera estallado una bomba. Solo había trozos de láminas por todas partes, techos de lámina. La mayoría de las casas están hechas de bambú, piedras y barro. Esas no resisten mucho cuando piensas en vientos de 200 kilómetros por hora, así que ya no estaban. Lo único que realmente hacía que pareciera una aldea era que había gente por todas partes caminando, recogiendo cosas, intentando construir pequeños cobertizos para que sus familias pudieran dormir bajo ellos. Llegué a la granja que está justo después de cruzar la aldea, un poco más allá. Casi me paso de largo, porque de nuevo no estaba ahí. Entré con la camioneta, me bajé y vi a todos nuestros trabajadores agrícolas. Estaban allí y habían recogido un par de láminas de metal que se habían volado. Es decir, todo había desaparecido. Habían montado un pequeño cobertizo. Estaba lloviznando. Estaban allí debajo, los 35, sentados. Tenían los ojos muy abiertos, ¿no saben? Yo miraba a mi alrededor, tratando de entender lo que veía, y no había nada. Ni una sola cosa de lo que habíamos construido durante 10 años se había quedado en pie. Nada. Entré y me senté con ellos, y nos quedamos mirándonos unos a otros por un momento. Ellos no podían creer que yo hubiera regresado. Yo no podía creer que ellos estuvieran vivos. Y empecé a llorar. Empecé a llorar porque me sentí completamente abrumada de que todos estuvieran vivos, porque muchos de nuestros amigos habían perdido la vida en esa tormenta. Y ellos estaban todos vivos. Estaban justo ahí, delante de mí. Ni uno solo de sus familiares había resultado gravemente herido o muerto. Me sentí abrumada de que Dios hubiera perdonado la vida de cada uno de ellos. Luego lloré mucho porque todo lo que habíamos construido juntos en los últimos 10 años se había esfumado. Me di cuenta entonces de que se puede sentir dolor y gratitud al mismo tiempo. No tienes que elegir. No deberías elegir. Dios hizo tu corazón lo suficientemente grande para ambos sentimientos. Él puso ambas cosas ahí por una razón. Así que llora y da gracias. Sé agradecido y llora. Y eso hicimos. Estábamos agradecidos, nos abrazamos. Y luego lloramos. Construir es realmente todo un reto en Mozambique. Es difícil conseguir los materiales. Es difícil llevarlos al lugar donde los necesitas. Por lo general, cuando consigues los materiales, no son del tamaño correcto. No es lo que pediste, no es lo que necesitas. Así que improvisas. Y en los últimos 12 años que he estado allí, hemos construido muchas cosas. Acabábamos de terminar el molino en abril del año pasado. No pasó ni un año.
Construimos cada corral, el cobertizo de máquinas y el almacén de alimentos. Lo construimos nosotros todo. Todo había desaparecido. Mientras escuchaba las historias de nuestros trabajadores, decían, sí, pero la misericordia de Dios. Sí, pero la misericordia de Dios. Era algo que no dejaba de repetirse, una y otra vez, una y otra vez. Así que empezamos a hacer lo que teníamos que hacer. Empezamos a recoger los pedazos. Una cosa de la que me di cuenta muy rápido mientras limpiábamos fue que, para empezar, habíamos hecho un mal trabajo construyendo. Pensábamos que habíamos hecho un buen trabajo de construcción. No sé si alguna vez han hecho lo mejor que sabían hacer para luego darse cuenta de que era bastante malo. Estaba construyendo con los mejores materiales que conocía y me di cuenta de que estaba equivocada. Está bien ser humilde, de hecho es muy bueno. A medida que pasaban los días, pude sentirme realmente agradecida, porque ahora sé qué es lo que no debo hacer. Pero cuando estábamos construyendo, Mario fue tan insistente en que pusiéramos estos cimientos, creo que en el idioma español los llamamos zapatas, pero él insistió tanto en que caváramos 1,5 metros de profundidad. Eso es un cimiento muy profundo. Si te dedicas a la construcción, sabes que no necesitas cavar tanto. Él fue tan firme al respecto que lo hicimos. Y entonces me di cuenta de que todos los cimientos de todo lo que habíamos construido estaban perfectos. Todo lo que teníamos que hacer era limpiar y podíamos volver a construir porque teníamos cimientos sólidos. Fue una parábola viviente para mí. Cuando lleguen las tormentas, porque les prometo que nadie pasa por la vida sin tormentas, den gracias por ellas porque muestran la calidad de su trabajo. Si su obra es destruida, no pasa nada. Es bueno. Tienen la oportunidad de construir mejor la próxima vez. Tienen la oportunidad de construir algo duradero. Así que cambiamos nuestra forma de construir. Ya no usamos el mismo material. Usamos unos grandes postes de eucalipto. Son como postes de teléfono. Cambiamos la inclinación de nuestro techo, la orientación, la altura y la mezcla de cemento. Lo cambiamos todo. Mencioné el campo de refugiados que está frente a nosotros. Nuestros amigos allí también lo perdieron todo. Todos nuestros trabajadores perdieron sus casas y todo lo que poseían. Nuestros amigos del campo de refugiados, porque hacemos una distribución de alimentos con ellos, cada mes venían a visitarnos. Y empecé a notar que en ellos también se repetía el mismo tema. Y no paraban de decir, sí, pero la misericordia de Dios. Una vez más, sí, pero la misericordia de Dios. El Señor me estaba hablando sobre eso. Así que hoy quiero compartir de Romanos 12, capítulo 1. Estoy seguro de que todos conocemos muy bien este pasaje. Lo voy a leer rápidamente. Romanos capítulo 12, versículo 1 dice, así que hermanos, os exhorto por las misericordias de Dios a que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio de adoración espiritual. Empecé a darme cuenta de que solo cuando nos vemos a nosotros mismos a la luz de la misericordia de Dios es cuando realmente vivimos vidas de sacrificio. Todos queremos ser sacrificios vivos, lo creo de verdad. Pero solo cuando vemos la misericordia de Dios en nuestras vidas. Deseamos ofrecer voluntariamente nuestra vida como un sacrificio de vuelta a Él. Si no veo mi vida como lo que es, ante la misericordia de Dios, creo tener derecho a todo. Esta actitud se cuela cuando pienso que tengo derecho a cualquier cosa fuera de su misericordia. Recuerdo que cuando era más joven, de niña, mi familia pasó por un momento muy difícil. Recuerdo que en medio de todo eso, una noche le pregunté a mi padre, ¿por qué Dios está permitiendo que esto pase? Él respondió muy rápidamente y dijo, ¿y por qué no habría de permitir que te pasara a ti?
Ese cambio repentino de perspectiva es algo que, alguien me preguntó hace poco. Mucha de la gente con la que sirves, en la zona en la que estás, ha tenido terroristas allí durante los últimos 7 años. Han quemado varias aldeas, han desplazado a más de 1 millón de personas. Han decapitado a varios cientos de cristianos. Y luego llega un ciclón y destruye todo lo que todas estas personas desplazadas habían vuelto a construir, y lo pierden todo otra vez. ¿No sientes que simplemente no te dan un respiro? Y pensé, no, supongo que no había pensado en eso. Luego tuve a otra buena amiga que trabaja en el sistema de asistencia social aquí en los Estados Unidos. Es madre sustituta. Me estaba contando algunas de sus dificultades y me dijo, ¿qué les dices a tus hijos cuando te preguntan, ¿por qué permite Dios que pase esto? Tuve que pensarlo porque en 12 años nunca he oído a un mozambiqueño decir, ¿por qué permite Dios que pase esto? Creo que esa es una pregunta que nos hacemos aquí en Occidente. Nunca me han preguntado eso allá. Creo que cuando decimos, ¿por qué Dios permite que me pase esto a mí? Ponemos toda la atención y el enfoque en quién. Exacto. Pero cuando piensas, ¿y por qué a mí no? No fijas la mirada en ti mismo durante mucho tiempo. Piensas, ¿quién soy yo para que esto no me pase a mí? Y sigues adelante. Eso es lo que me han estado enseñando nuestros mozambiqueños. He estado pensando mucho en la misericordia. La Biblia comienza a hablar de ella desde muy temprano. Dios habla de cómo Él es rico en misericordia, especialmente con los israelitas. Él está lleno de compasión. Incluso el arca de la alianza es llamada el asiento de la misericordia porque Él está lleno de misericordia. David dice en 2 de Samuel 22, versículo 26, con los misericordiosos te mostrarás misericordioso. Jesús continúa en Mateo, en las bienaventuranzas, y está diciendo todas estas cosas, ¿verdad? Bienaventurados los pacificadores, serán hijos de Dios. Dichosos los pobres de espíritu, verán a Dios, y a los misericordiosos se les tendrá misericordia. Exactamente. David conocía el corazón de Dios. Con los misericordiosos tú te muestras misericordioso. Jesús estaba afirmando lo que el Padre dijo, lo que David sabía sobre el corazón de Dios. Que cuando das misericordia, recibes misericordia. Es directo. Piensen en Dios. ¿Qué mayor acto de misericordia hay que el hecho de que entregara a su Hijo Jesús para que fuera a la cruz? Si eso no es misericordia en nuestras vidas, cuando entendemos la misericordia, la única respuesta real es vivir de manera sacrificial, tomar estos cuerpos que tenemos, sin importar la edad que tengan o lo que puedan o no puedan hacer. Cada uno de nosotros puede ser un sacrificio vivo gracias a la misericordia que hemos recibido en nuestra vida. No creo que nadie aquí, y especialmente yo, pueda mirar atrás a su vida y decir que Dios no ha sido misericordioso con él. No hay ni una sola cosa difícil en la que no pueda ver la misericordia de Dios en mi vida. Así que Jesús, gracias por la cruz. No hay mayor misericordia que recibir la salvación. Eso es algo que veo en nuestros mozambiqueños. Viven con todo el corazón. Creo que en Occidente usamos la expresión dar la vida. Creo que muchas veces eso se malinterpreta como da hasta que te sea incómodo o sirve hasta que te sea incómodo. Sin embargo, cuando eres un sacrificio, eso significa que estás dispuesto a consumirte por completo.
Toma mi cuerpo como sacrificio vivo por la misericordia que has tenido conmigo. Creo que Pablo entendió eso. Por eso escribió esto. Pablo entendió la misericordia que Jesús tuvo al salvarlo de lo que era, para usarlo. Así que dijo, a la luz de la misericordia de Dios, sean un sacrificio vivo. No tengo mucho más que compartir esta mañana, pero esto es lo que arde en mi corazón, que veamos nuestras vidas a través de los lentes de la misericordia y que seamos sacrificios vivos en todo lo que decimos y hacemos. Usemos el aliento que tenemos y la vida que tenemos. Pablo dice que nuestro cuerpo debe ser un sacrificio vivo. Ese es el acto de adoración que es santo y agradable al Señor. La palabra dice que en Jesús vivimos, nos movemos y existimos. Así que mientras nos movemos, vamos, vivimos y trabajamos que la meditación de nuestras mentes, las palabras que salen de nuestra boca y el trabajo de nuestras manos sean un acto santo de adoración, un sacrificio agradable a Él, para que Él sea honrado y para que Él sea glorificado. Sí, solo quería compartir eso esta mañana. Eso es lo que el Señor me recuerda una y otra vez. En la medida que comprendemos la misericordia que Jesús nos concedió, podemos mostrar misericordia hacia nuestros hermanos y hermanas. Si pienso en las veces que Dios ha tenido misericordia de mi vida, puedo ser misericordioso con mi hermano. Eso honra al Señor, a Él le agrada, eso bendice su corazón. Sí, les conté un poco sobre Mario. Mario es uno de mis héroes ahora mismo. Es uno de mis héroes para siempre. La noche del ciclón, Mario vivía en una casa muy sencilla. Tienen que entender que en Mozambique no hay meteorólogos, no hay canales de noticias. Nadie le dice a la gente que estas cosas se avecinan, ¿verdad? Así que a eso de las 4 de la mañana empieza a llover intensamente y a las 5 de la mañana sopla un fuerte viento. Sigue arreciando cada vez más. Cerca de las 6 de la mañana el techo se levanta, se desprende por completo de su casa y sale volando. Luego las paredes empiezan a derrumbarse, una, dos. Así que él y su esposa no saben qué está pasando. No saben si esto va a empeorar o no. Tienen 3 hijos, uno de 15 años, otro de 10 y otro de 5 años. Así que llevan a sus hijos a su habitación, quitan el colchón de su cama y ponen a sus hijos en el centro. Y se colocan alrededor de sus hijos y los sujetan para que el viento no se los lleve. Se quedaron así durante 1 hora y media. Al final ya estaban allí y absolutamente nada de su casa permanecía en pie. Dijeron, gracias Jesús. La misericordia de Dios. ¿Saben qué hizo Mario después? Salió y empezó a ver cómo estaban todos los demás en la aldea. El Señor ha sido misericordioso y bondadoso con Mario, y él ha recibido una casa nueva, una casa sólida de bloques, construido con un techo muy adecuado y unos cimientos que son realmente profundos. Por eso, hoy quiero animarlos con sinceridad a que, si se encuentran en medio de una fuerte tormenta, se aferren con mucha firmeza y luchen con valor por todo lo que todavía queda en sus vidas, manteniendo siempre la fe y la esperanza ante cualquier dificultad que pueda surgir en su camino. Dale gracias a Dios por lo que se llevó y lo que no duró. Dale gracias a Dios porque te ha mostrado lo que no era fruto duradero en tu vida. Porque estamos construyendo con un propósito eterno. Si Él permite que nos quiten cosas, es su misericordia sobre nosotros. Es porque Él es un Padre bondadoso que nos ama. Así que estoy agradecida por el ciclón que pasó. Al principio no lo estaba. Vaya, lo odiaba. Pero hemos reconstruido casi cada edificio en nuestra granja.
Lo hicimos todo nosotros mismos. Somos esos granjeros tercos que no contratan a nadie de fuera. Todos y cada uno de nuestros trabajadores reconstruyeron sus casas. ¿No es Dios bueno? Hemos conseguido algo mejor que lo que perdimos. ¿Entienden que eso es lo que hace Jesús? Él da y Él quita. Bendito sea el nombre del Señor. Así que solo quiero darles las gracias por dejarme venir y compartir con ustedes esta mañana. Quiero animarlos a que calculen el costo y sean sacrificios vivos para Jesús. Y eso es todo lo que tengo que compartir. No sé cómo terminar. Aplausos del público. Eso fue increíble. Gracias, Liz. Liz, podemos tomarnos un descanso. Luego podemos volver y pasar a la siguiente sesión. Pero esperaba que tal vez pudieras sentarte aquí, un momento con Rebeca y conmigo, y podemos profundizar un poco más. ¿Te parece bien? No quiero ponerte en un aprieto. La está poniendo en un aprieto. Mientras estaba sentado allí, no dejaba de escuchar a Dios como un agricultor, ¿verdad? Y es cierto, Él planta, Él siembra, Él cosecha, Él poda. Fue lo primero que hizo en el Génesis. Creó un jardín. Creo que en Occidente a veces nos precipitamos mucho. Queremos un avivamiento ahora, queremos gloria ahora, lo queremos ahora. Sin embargo, todos sabemos que así no es como funciona la vida real. Existe un proceso fundamental de siembra. Es una cualidad que he observado en tu vida y que valoro profundamente. Sabiendo que hoy vivimos en una sociedad acelerada que quiere obtener a Dios ahora mismo, ¿qué has experimentado tú? Aprendido mientras servías en la granja sobre la paciencia y sobre cómo Dios es un agricultor. Bueno, el amor es paciente. Eso es lo primero que dice Dios en 1 Corintios 13. El amor es paciente. Creo que en Colosenses dice que Él nos ha dado un gran poder para que podamos resistir y ser pacientes, porque las cosas buenas toman tiempo, y el buen fruto crece en la tierra de la paciencia. Basta con mirar la naturaleza. Un árbol de mango y un roble crecen a un ritmo diferente. Los árboles de mango crecen rápido, su madera se parte fácil, no resisten tormentas. Un roble tarda mucho tiempo en crecer. Su madera es muy resistente, sus raíces llegan mucho más profundo. Y si no tenemos paciencia, no tenemos amor. Si no tenemos amor, entonces no conocemos a Dios porque Dios es amor. Si queremos dar fruto, necesitamos paciencia. Lo genial de la paciencia es que dice que el amor es paciente, el amor es bondadoso. Pero luego en Gálatas dice, el fruto del Espíritu. Cuando el Espíritu Santo está en nuestras vidas, manifestándose en nosotros, no siempre se trata de señales, prodigios y milagros. Se trata de vivir con paciencia. Ese es un fruto que nace de ello. Tienes pequeños intervalos de tiempo para cultivar, ¿verdad? Hay un momento en el que tienes que sembrar porque solo llueve en una época determinada del año. Hay un tiempo en el que tienes que podar las cosas. Hay un tiempo en el que cosechas.
Pero tienes que ser paciente en esas estaciones y tienes que saber distinguir entre esos tiempos, ¿verdad? Me viene a la mente el Salmo 90, donde David dice, enséñame a contar mis días de tal manera que adquiera un corazón sabio. Tenemos que conocer los tiempos y las estaciones y luego ser pacientes. Sé que cuando llegan las lluvias las cosas crecen. Sé que cuando las lluvias cesan es cuando llega el fruto. Los cultivos crecen con la lluvia, echan raíces, brota el follaje verde, pero el fruto no llega hasta que la lluvia para. Pero si no eres paciente y no arrancas las malas hierbas cuando llegan las lluvias, los cultivos no crecen. Las malas hierbas se apoderan de los cultivos y cuando llega el momento de que nazcan los frutos, no tienes cosecha. Así que echa raíces y sé paciente. Pídele al Señor continuamente. Enséñame a contar mis días de tal manera que pueda tener un corazón sabio, porque cuando tienes un corazón sabio, tienes el temor del Señor. Mencionaste vivir en la tensión. Me pareció que lo expresaste de una manera realmente hermosa de gozo o misericordia en medio del dolor y la tristeza. Me pareció que la forma en que lo expresaste era tan hermosa que ni siquiera puedo recordarla a la perfección, pero me impactó. Estos son dos principios que creo que sentimos como que o los tienes o no los tienes, ¿verdad? Sí, el dolor y la gratitud. Gracias. Esas dos tensiones. Es como un corazón agradecido. No puede haber dolor, ¿verdad? Porque si estás agradecido, entonces no hay lamento y viceversa. Me gustaría saber si puedes profundizar un poco en eso, cómo llegaste a esa conclusión. Esa revelación, sé que dijiste que la viste, ¿verdad? Todo el mundo está vivo, pero todo se ha ido. Nunca lo había oído expresar de forma tan elocuente. Esperaba que pudieras compartir un poco más sobre ese proceso, si no te importa. Creo que el Señor fue realmente bondadoso y abrió mi corazón en ese momento. Nunca había perdido todo físicamente de la forma en que me sucedió cuando pasó el ciclón. Tampoco había tenido nunca la revelación de que tantas vidas que me son queridas se hubieran salvado. Solo puedo decir que vi y sentí ambas emociones al mismo tiempo. Dios fue misericordioso al permitirme comprender eso. Creo que muchas veces pensamos que tenemos que pasar por un tiempo de duelo. A veces es así, pero también deberíamos estar agradecidos por esa temporada al mismo tiempo. No tienes que lamentar la pérdida y no estar agradecido por ella. Da gracias por lo que te dio y llora por lo que se perdió. Jesús lloró la muerte de su mejor amigo Lázaro porque era su mejor amigo. Lo lloró. Estaba muy agradecido por tener un amigo así. Incluso sabía que lo iba a recuperar. ¿Por qué lloró Jesús la muerte de Lázaro? Para mostrarnos que está bien llorar. Podemos estar agradecidos por las cosas que hemos perdido. Algunos de los mayores regalos que he recibido también son cosas que el Señor se ha llevado, no porque sea malo o porque yo no las merezca, sino porque Él es Dios y es soberano, Él da y Él quita. Así que podemos estar agradecidos. Cuando los miembros de la familia se van al cielo, vaya, ¿cómo los echamos de menos aquí? Se nota mucho su ausencia cuando no están aquí con nosotros. Pero, ¿acaso no podemos estar agradecidos por quienes fueron en nuestras vidas? Extraño mucho, básicamente, la presencia de mi abuela y estoy muy agradecida por cada momento que pasé con ella y por todo lo que me inculcó, todo al mismo tiempo. No sé si eso ayudar. Porque él hizo que se me ocurriera. ¿Estás dispuesto a compartir un poco más de tu proceso de duelo junto con parte de tu historia? Claro, Está bien. seguro. Sí.
Sí. Cuando me mudé a Mozambique en 2014, me mudé a tiempo completo. Iris tenía una escuela de la cosecha, que en aquel momento pensé que era una escuela de agricultura. Resulta que en realidad no lo es. Se trata de misiones. Así que hice la escuela de la cosecha con la intención de ir a la granja a servir. Terminé la escuela de la cosecha en diciembre. En enero, justo después de Navidad, regresó. Voy a ser misionera a tiempo completo. Me voy a lanzar de lleno. Mi padre, que siempre fue mi mayor admirador y mi apoyo más incondicional, se sentía hoy profundamente conmovido y orgulloso por todo esto. Por mí, no había nada que le ilusionara más. Y me dijo, oye, ya que te vas a mudar allí a tiempo completo, ¿puedo ir contigo el primer mes? Quiero ver dónde vas a vivir. Quiero estar contigo el primer mes. Mi papá trabajaba en la construcción. Remodelaba y construía casas, era un hombre muy habilidoso. Y me dijo, te echaré una mano en la granja. Pensé que sería genial. Fue muy emocionante para mí porque mi papá era mi mejor amigo en aquella época. El hecho de que quisiera venir a pasar un mes en la granja conmigo, ayudarme a instalarme y ver cómo era mi vida, era increíble. Así que fuimos allá y después de una semana, tuvimos una primera semana maravillosa. Mi papá cayó muerto en Mozambique. De forma muy repentina me encontré enterrando a mi padre en este nuevo país al que me acababa de mudar. Hubo varias complicaciones. No pudimos repatriarlo a casa. Yo no hablaba ni una palabra de portugués en ese tiempo. Solo sabía que íbamos al cementerio y cavaron un hoyo. De repente pensé, vaya, realmente no escuché bien a Dios. Claramente esto no formaba parte del plan. Todo lo que vino después fue bastante difícil. Mi hermana menor estaba intentando terminar la universidad. Heredamos algunas deudas. Ya había vendido todo lo que tenía, no tenía nada a mi nombre, porque iba a ser una misionera. Pensé, vaya, realmente me equivoqué en esto. Dios, si así es como se ve entregar tu vida, si así se ve rendirlo todo, y tú me quitas lo único que más valoro cuando ya te lo había dado, todo se acabó. No quiero saber nada de esto. Puedes quedártelo. Así que regresé a casa. Enterré a mi padre, me subí a un avión esa misma tarde con la intención de volar de vuelta a los Estados Unidos y nunca volver a poner un pie en Mozambique. Regresé, me puse a trabajar aquí un poco y muy suavemente el Señor comenzó a obrar en mi corazón. No fue un encuentro divino, no fue un sueño nocturno, no fue una voz audible, no fue una visión ni una profecía, no fue otra cosa más que la dulzura de su espíritu. Él dijo, regresa, y así lo hice. Regresé. Mientras lloro la pérdida de mi padre, porque después de 14 años sigo llorando su pérdida, todavía lo extraño. Tuve al mejor papá del mundo, y me refiero a que fue el mejor. Y estoy tan agradecida por él. Sé que murió viéndome hacer aquello para lo que fui llamada. Murió sintiéndose más orgulloso de mí que nunca. Como hija, tener eso de tu padre como bendición lo es todo. Todos queremos la aprobación de nuestro Padre terrenal. Eso es muy importante. Yo la tuve. Estoy agradecida por ello y sigo llorando su pérdida. Estoy tan agradecida de que Jesús me permita vivir en Mozambique y me llamara allí. Estaré agradecida por siempre y seguiré llorando su pérdida hasta que entre en la gloria y ya no haya más lágrimas. Sí, no sé si eso ayude.
puedes hacer ambas cosas al mismo tiempo e incluso dijiste, y deberías. Lo primero que me vino a la mente mientras hablabas fue verte atravesar momentos de tu vida en los que has pasado por el duelo con tanta gratitud y luego ver eso mismo en las vidas de nuestras familias mozambiqueñas. No solo lo has modelado tú, sino que ellos te lo han modelado a ti. Así que solo quería destacar eso. Sí, Gracias. gracias. Gracias por compartir eso con nosotros, Liz. De nada. Gracias.